días. Primero quiero agradecer a Tecnicaña por la invitación y la oportunidad de estar en la mañana de hoy compartiendo algo de lo que hemos trabajado desde Azucaña en pro de esta industria azucarera que es tan querida por todos. Es un honor para mí también estar con dos personas muy prestantes del sector eléctrico que tienen un gran conocimiento y de las cuales en los diferentes momentos del tiempo he aprendido muchas cosas de cada uno de ellos. Quisiera comenzar esta presentación enmarcando un poco la discusión. Entonces, la primera pregunta que yo les hago a todos, digamos esta pregunta también la hice en medio de mis redes, es si yo le pregunto qué es energía, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Entonces, muchos tendrán ya su idea en la cabeza, en la mente, okay. En la mente, y pues miremos algunas de las respuestas que aparecieron. Entonces unos dijeron electricidad, claro, es electricidad, eso es energía. Otros me dijeron movimiento, pues muy bien, movimiento. Unos un poco más elaborados me dijeron E igual a mc al cuadrado, pues hombre, eso es bastante elaborado. También otros me dijeron el sol como fuente primaria de energía, también, por supuesto, eso es energía. La caña de azúcar necesita el sol para energía para crecer, por supuesto. Calor. Otros me dieron chocolate sol, como en la comercial de hace muchos años. Otros me dieron la fuerza que mueve al mundo, la vida, el poder, calorías, como lo veíamos ayer, y digamos esos fueron los que salieron de las redes. Y eso me lleva a dos conclusiones, esta pequeña encuesta. La primera es que si yo no enmarco qué es la energía, pues voy a tener una gran cantidad de temas que voy a tener. Y la otra gran conclusión es que pues, la gente de mis redes es bastante divertida, especialmente los de Facebook. Entonces, con base en esto, miramos que enmarcamos la energía. Y cuando enmarcamos la energía en un contexto, empezamos a mirar cómo la energía primaria, que son las principales fuentes de energía, van incrementando el consumo en el tiempo, digamos, el desarrollo de las personas o de la civilización y de nuestras sociedades llevan a que haya un consumo cada vez más alto. Y hay diferentes fuentes de energía que están en esto, según, digamos, la franja verde de abajo que ve uno es la del petróleo, la azul es la del gas y la amarilla es la del carbón, y uno ve cómo eso principalmente son las fuentes que tenemos hoy en energía y que están hacia el año 2040 que se ven, van a mantener esa participación importante. Pero veo uno a partir del año 2000 como una franja de nuevas energías que están la hidroeléctrica y las renovables empiezan a tener una participación cada vez más alta. Y ahí es donde entramos nosotros, cómo esta industria puede participar o cómo estamos haciendo que esta gráfica que vemos hoy aquí vaya a ser cada vez más creciente. Y lo vemos en la gráfica del lado por sectores. Vemos que efectivamente la industria y las edificaciones, o sea, la energía que consumimos en nuestras casas, en nuestros edificios, en nuestros hogares, nuestras oficinas, es la principal fuente de consumo de energía. Y cómo el transporte va a ser cada vez una fuente demandante de energía más importante hacia el futuro. Entonces tenemos ahí un llamado muy interesante donde nosotros estamos directamente involucrados tanto en el consumo de energía en la industria como en el consumo de energía en el transporte, porque nosotros además de energía eléctrica hacemos alcoholes combustibles. En cuanto a la generación eléctrica, como lo veíamos, el uso de renovables pues va a ser cada vez más marcado. Vemos cómo en las principales fuentes de energía, que son el carbón y el petróleo, van a perder participación en los próximos años hacia el futuro. Digamos, esto es lo que piensan los gurús de la industria, y cómo las renovables empiezan a ganar una porción cada vez más interesante en ello. Y lo vemos por regiones, cómo los países de la OECD empiezan a tener unas reducciones muy marcadas de consumo de combustibles fósiles como carbón, y las renovables empiezan a ganar
una tajada muy grande en eso. Lo ve uno muy marcado en la Unión Europea, en China. Asia y el resto del mundo se mantiene la tendencia, pero el fuerte está siendo determinado por lo que ocurra en estas dos regiones. Y dice, bueno, de todas las fuentes y todos los aprovechamientos de energía, nosotros utilizamos la cogeneración. ¿Y cómo vemos esta cogeneración en el mundo? Pues esto está bastante difundido. Aquí hay una muestra de países que la Agencia Internacional de Energía ha hecho un estudio donde muestra la participación de la cogeneración dentro de la generación eléctrica de los países. Y veo experiencias muy interesantes, por ejemplo, en el caso de Rusia, donde el 31% es cogeneración, y veo uno que dentro de la matriz la cogeneración es importante. Y algo que nos interesa a nosotros mucho es ver cómo la biomasa hace parte de esa cogeneración. Entonces traemos otro subgrupo pues de esta generación y vemos cómo hay casos como en Suecia, que el 70% de la cogeneración se hace con biomasa. Hay otros países pues que tienen mucho menos cogeneración, pero está determinado principalmente por la disponibilidad de biomasa que usted tenga para hacerlo. Entonces nosotros como países azucareros tenemos biomasa, tenemos cogeneración y tenemos todo servido para incrementar en esto. La Organización Internacional del Azúcar entonces saca recientemente unos datos de cómo es la cogeneración con bagazo en el mundo. Veo uno lo esperable, Brasil e India liderando esto en grandes proporciones por lo que hablábamos, la disponibilidad de biomasa. Y llama mucho la atención cómo la India tiene un incremento muy marcado en la cogeneración por biomasa. Digamos, el incremento que ve uno en India en valores absolutos es muchísimo más grande a lo que tiene en Brasil. Los demás países también empiezan a mostrar un crecimiento y esto le lleva a uno a que entre el 2014 y el 2017 haya habido un crecimiento del 44% de la capacidad de cogeneración con bagazo en el mundo. Y esto tiene que ver mucho también con el aprovechamiento y las eficiencias que haya. La misma Organización Internacional del Azúcar muestra cómo entre 2010 y 2017 Brasil pasó de generar más o menos unos 35 kilovatios por tonelada de caña a unos 55 kilovatios por tonelada de caña. Los colombianos hemos hecho lo propio. Pasamos desde el 2013 de 50 a un poco más de 60 en el año 2017. O sea, hay unos aprovechamientos, no solamente en volumen, de más ingenios cogenerando más, sino cada vez siendo más eficientes en esa cogeneración. Y eso tiene que ver con unos temas también de rentabilidad de negocios que los próximos expositores profundizarán mucho más en ello, en las oportunidades que tenemos en esto. ¿Cómo se ve esto en términos de capacidad? Pues hoy en día tenemos 273 megavatios de capacidad instalada de cogeneración con unos 107 megavatios de capacidad de excedentes. Hay posibilidades de incrementar esto a 346 y poner 171 megavatios de energía a la red. Y en la generación pues también se ha visto. Tenemos 1.4 gigas, 1.487 gigas de generación en el 2017 y 576 en el de excedentes al 2016, que es una energía que es aprovechable a la red, que tiene toda una serie de características como lo han expuesto los expositores anteriores, que es combustible renovable, que tiene reducciones de gases de efecto invernadero, entre otros. Y todo esto lo lleva a uno a que tenemos que seguir adelante aprovechando todas estas ventajas, desarrollando modelos de negocio cada vez más sofisticados. Entonces uno ve una curva en la sofisticación de estos negocios. Digamos, cuando uno está, aquí hago el símil como la evolución de los transportes, en una carreta de caballos vendiendo o poniendo en la red una energía sin firmeza. Pero en la medida en que uno empieza a ponerle firmeza a esa energía, la puede vender mucho mejor como una energía firme, y vamos como a un modelo T, que ya por lo menos nos quitamos el caballo encima y empieza un motor a hacer la fuerza, y entramos a mercados mucho más sofisticados, como un mercado de confiabilidad, donde es como un auto deportivo, o si nos vamos a los mejores precios que podemos obtener en subastas, que ya sería prácticamente un carro de carreras. Entonces, en la medida que haya una mayor sofisticación en estos negocios, hay unos mejores precios que se pueden obtener, pero hay unas complejidades que se tienen al respecto. ¿De qué depende de eso? Del grado de riesgo que quiera asumir cada uno de los empresarios en ingresar a estos mercados. Depende del tipo de generador que usted se quiera convertir, depende
de cómo quiera llegar a esos mercados, de la firmeza que le pueda dar y de las maneras contractuales. Yo creo que una de las maneras más evidentes y más inmediatas de tener innovación en este mercado es en el tema contractual de cómo se va a vender esa energía, no necesariamente en contratos, pero cómo vamos a vender esa energía. Ahí tenemos un potencial enorme de innovación. Ahora, pues sin más, le doy la palabra al doctor Terraza para que nos siga contando cuáles son las oportunidades que tenemos en este mercado y cómo podemos materializarlo. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Johan, por la labor que me deja aquí al frente de este auditorio. Muchas gracias a Tecnicaña por invitarme de nuevo a compartir este espacio que veo que cada vez es más grande y más importante. La labor que me ha encomendado el día de hoy es hablar sobre el panorama del sector eléctrico colombiano. No es precisamente una labor fácil, pero más difícil aún es hacerlo en los 20 minutos que me ha dado el doctor Johan para tratar de explicar todo lo que traigo. Seguramente me va a tocar ir muy rápido sobre muchas de las diapositivas. Vamos a saltar esta breve introducción que tenía, la podrán ver en el material escrito que va a quedar en las memorias de la conferencia, y voy a entrar directamente por lo que están siendo las tendencias internacionales en la industria energética mundial, valga la redundancia. Una de ellas, y es en la que voy a centrar buena parte de esta conferencia, es el de la descarbonización. Ahí lo que vemos son todos los acuerdos, los protocolos que se han firmado recientemente, el más reciente de ellos, el COP21 en el marco de la conferencia de París. Los impuestos al carbono que vienen implementando muchas de las economías avanzadas, medidas de desarrollo sostenible, el impulso a las fuentes no convencionales de energías renovables, los mercados de bonos verdes, etc. Una segunda tendencia es la demanda pico de petróleo, que estiman algunos analistas, valga la pena citar la fuente de estas tendencias, es el doctor Rodolfo Guzmán, que dictó recientemente una conferencia en el Congreso de NERCOL, él es de Arthur Daliro. Esa demanda pico estiman que se dé entre el 2030 y el 2040, y eso básicamente motivado por cambios tecnológicos, por la eficiencia en el consumo energético, por tendencias nuevas en materia de movilidad. Vale la pena señalar, por ejemplo, el caso reciente de Bogotá, donde se está reponiendo toda la flota de los buses de Transmilenio de fase 1 y fase 2. Se presentaron 17 ofertas a gas y 3 ofertas con buses eléctricos. Eso no había pasado nunca antes. También el desincentivo a los plásticos. La industria petroquímica pues es la productora de plásticos. Y otra tendencia grande es el impulso a gas natural, con la oferta masiva que hay en países como Estados Unidos. El mercado del GNL se ha ido profundizando cada vez más. De hecho, pues nosotros ya contamos con una infraestructura de importación de gas en la costa atlántica, y próximamente, cuando hablo próximamente, dentro de los próximos 4 o 5 años, Dios quiera, vamos a contar con una terminal en el Pacífico colombiano. Muy bien, esta es la línea de tendencia hacia la descarbonización en el mundo y en Colombia. No me voy a detener en la línea internacional. Lo único que cabe anotar es el último acuerdo al que también se adhirió Colombia, que es el París COP21. Y en el caso colombiano, pues también se ha venido haciendo lo propio. Es decir, por mencionar algunas de las medidas, la ley 1715, que regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético colombiano, la ley 1819, que implementa el impuesto al carbono, la ley 1844, que es la que aprueba los compromisos locales y sectoriales de las metas que se fijó el país en ese acuerdo de París, en el COP21, el decreto 570 y la resolución 4791, que lo reglamenta, que es básicamente un instrumento de contratación de energía media de largo plazo que ha lanzado recientemente el Ministerio de Minas y Energía,
y que aunque no discrimina ninguna de las tecnologías, tiene unos criterios y unos objetivos de política que son habilitantes para poder participar de ellos, y dentro de esos criterios quedan mucho más favorecidas las fuentes no convencionales de energía renovable. Valga la pena decir que dentro de ellas está la biomasa, en el caso de los ingenios azucareros. Bueno, muy bien, veamos a qué se comprometió el país en esa conferencia del COP21. El país se comprometió a abatir el 20% de las emisiones al 2030, en lo que se denomina el business as usual. Es decir, si se siguiera la tendencia de los negocios, al 2030 tendríamos que abatir un 20% de la tendencia actual. Y luego el país se trazó una serie de metas sectoriales, ahí ustedes pueden ver, minas y energía, industria, comercio, turismo, vivienda, transporte, etcétera, donde todas las metas suman 77.37 millones de toneladas de CO2 que debemos abatir al 2030. Ahora, la meta que se trazó el país en el COP21 son 66.5 millones de toneladas de CO2, es decir, que quedamos con una holgura de 10.87 millones de toneladas de CO2, por fortuna, porque de pronto nos va a tocar echar mano de ella con la coyuntura actual de Hidroituango y redefinir las metas. Muy bien, yéndonos específicamente al sector mineroenergético y a la primera línea, que es la de generación eléctrica, que es la que nos trae a este ejercicio de hoy, lo que vemos es que la contribución a la meta nacional que le fijaron al sector de generación eléctrica es del 7.1%, pero la generación eléctrica tan solo contribuye con el 4.7% de las emisiones del país. Quiere decir que quedó sobredimensionada la contribución al cumplimiento de esa meta nacional en aproximadamente un 50%. Esto significa que a una matriz que es baja en emisiones, que tiene un alto componente de renovables, le pusieron o le impusieron más bien una meta que no se compadece en absoluto con su nivel de emisiones. Obviamente que este no es el espacio ni mucho menos para criticar este tipo de iniciativas. Tampoco es que me oponga a la inclusión de las fuentes no convencionales de energía renovable, pero más bien lo que vamos a discutir son las oportunidades que se generan alrededor de estos mecanismos que ha venido desarrollando el Ministerio. Esta siguiente diapositiva pues básicamente opera como un normograma. Lo que ven en el eje superior es el eje de la política energética, en el cual la CREG básicamente ha regulado el sector eléctrico a partir de incentivos puramente económicos, y todos ellos basados en los pilares y fundamentos de la ley 143 del 94, conocida como la ley eléctrica. Ahora bien, en el eje de abajo, que lo hemos llamado Marco de Desarrollo Sostenible, están todos los compromisos ambientales y todas las normativas recientes que se han venido aprobando, y lo que vemos es que lo que tradicionalmente había sido un mercado regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas bajo los principios de la Ley 143 del 94, ahora toma en consideración una serie de objetivos y lineamientos de política que se salen un poco de ese marco de ley y empiezan a involucrar compromisos de índole ambiental, como el cumplimiento de las emisiones que nos trazamos al 2030 bajo el COP21, como otros objetivos como la resiliencia, etcétera, que los vamos a ver enseguida. Pero esto básicamente para mostrarles cómo está cambiando el marco de política del sector eléctrico. No sé qué pasó acá. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, hablando del decreto 570 del 2018 y la resolución 40791 que lo reglamenta, y esto es el más claro impulso a las fuentes no convencionales de energías renovables que hemos visto en los últimos tiempos. Voy a mencionar los objetivos de política que trae ese decreto, que son básicamente 5. El primero, fortalecer la resiliencia a través de la diversificación de la matriz eléctrica.
de generación eléctrica. Segundo, mitigar los efectos de cambio climático a través de la complementariedad de recursos. Aquí cuando se habla de recursos está el eólico, el solar, etc. Tercero, fortalecer la seguridad energética con proyectos que contribuyan al balance eléctrico regional y que disminuyan el valor de las restricciones en sus respectivas áreas. Cuarto, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto obviamente siempre de cara a los compromisos del COP21. Quinto, aumentar la eficiencia en la formación de precios. Bueno, muy bien. La resolución 4791 que lo reglamenta, pues básicamente trae los criterios de valoración de cada uno de esos objetivos. Entonces es cómo se miden esos objetivos. No voy a entrar en el detalle ahora mismo porque se nos alarga mucho. Y hay una nueva resolución que es la 4795 que convoca a la primer subasta de energía media. Esto básicamente es energía media que se contrataría con los proyectos que resulten habilitados. Y para ello se ha definido el factor ponderador de cada uno de esos criterios. Entonces se le asigna por cuartas partes igual peso a cada uno de estos objetivos de política que acabo de definir. Y el que tenga 0.5 del total de la calificación, pues resulta como proyecto habilitado para participar de esa subasta. Vale la pena decir que la subasta es por 3.443 gigavatios hora, que es básicamente como la mitad de la energía en firme que tenía Ituango, pero esto no es energía firme, por supuesto es energía media, y van a ser contratos por 10 años de plantas que entren al sistema a partir de diciembre del 2022. Entonces ya fue convocada esa primer subasta de energía media a través de un mecanismo que no fue definido por la CREC, sino directamente por el Ministerio de Minas y Energía. Bueno, nos tomamos a la tarea de ver si un proyecto de cogeneración a partir de biomasa o RAC era calificable bajo cada uno de estos criterios, y lo que nos encontramos es que en efecto resultaría calificable. Sacaría el puntaje máximo en resiliencia, en seguridad energética regional, en reducción de emisiones. Complementariedad con otros renovables pues no tendría, porque básicamente tiende a tener una generación plana en el tiempo. Siendo el umbral habilitante 0.5, un proyecto de cogeneración a partir de biomasa o RAC obtendría 0.75. Sin embargo, y aquí hay una recomendación que hacerle a la CREC para permitir a los proyectos a partir de biomasa que participen de esta subasta, perdón, de cogeneración, es que aclare o ajuste el mecanismo mediante el cual se puede vender la energía de los proyectos de cogeneración en el MEM, en el mercado eléctrico mayorista. Y eso está regulado en la resolución CREC 005 del 2010. Ahí habría que hacer un ajuste normativo. Bueno, ¿qué beneficios trae este tipo de contratos? Pues lo primero es que si yo logro contratar la energía de un proyecto de cogeneración a 10 años, donde adicionalmente lo que estoy ofertando es la energía pura, es decir, fuera de todos los cargos que hay que sumarle al costo de la energía para ver el precio de bolsa, cuando uno va y compra un kilovatio hora en la bolsa, pues básicamente eso incluye el cargo por confiabilidad, incluye el FADNI, incluye otra serie de impuestos que nunca somos conscientes de ellos y que habría que restárselos al precio para obtener la utilidad neta de ese generador. Aquí les están permitiendo es que generen la energía que el precio de la energía por kilovatio hora que requieren para repagar su inversión, independiente a que suceda con el cargo por confiabilidad, independiente a que suceda con los impuestos, independiente a todo. Entonces, contar con un contrato de esos a 10 años que le paguen a uno energía, pues es una gabela importante para el sector para poder alcanzar el cierre financiero de muchos de los proyectos. Bueno, pasemos ahora a lo que he denominado como la coyuntura de Hidroituango y sus implicaciones. Muy bien, resulta que se está convocando a una segunda subasta diferente a la del Ministerio, y es la subasta del cargo por confiabilidad para el periodo 2022-2023. ¿Esto en qué se origina?
se origina en que Ituango, en teoría, lo ven en la gráfica superior izquierda, le iba a aportar al sistema 8.529 gigavatios hora año de firmeza, de energía en firme. Resulta que en ausencia de Ituango todavía no tenemos la certeza de cuándo va a entrar o si eventualmente va a entrar, ojalá que sí. Para el 2022 habría un déficit frente a la demanda objetivo establecida por la UPME de cerca de 6.924 gigavatios hora año. Entonces, la CREG, en el balance de ENFIC que hace año a año, lo que se ve es en la necesidad de salir a subastar esa energía, obviamente para evitar ser apagados o estar en una situación cerca al apagón como lo estuvimos en el año pasado, donde todo salió mal. Por fortuna no sufrimos el apagón. Bueno, luego cuando nos referimos al inventario de proyectos que están listados en la UME, que están en fase 2 o fase 3 y que cuentan con estudio de conexión aprobado, lo que vemos es que la mayoría de esos proyectos son proyectos térmicos, es decir, el 55% de esos proyectos son proyectos a carbón, lo ven en el pie de la gráfica de la derecha superior, y el 25% son proyectos a gas. Luego hay proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables. Pero esto lo que quiere decir es que Ituango, que iba a aportar a la reducción de las emisiones, va a ser reemplazado en su mayoría por fuentes contaminantes. No es que me oponga a ello, ni mucho menos, pero es importante de cara a las metas que se está fijando el Ministerio con el decreto 570 y con el cumplimiento de las metas establecidas en el COP21. Y estos son proyectos que, además de de contar con emisiones de gases de efecto invernadero, pues tienen costos variables altos. Muchos de ellos no se pueden contratar, es una ENFIC costosa para el sistema. Muchos de los agentes compradores prefieren exponerse al precio de bolsa que ir a contratarse con estos agentes, como los que están en el recuadro rojo que ven allá abajo, que son agentes principalmente despachados a gas o líquidos. Bueno, ¿qué pasa si no entra Ituango? La UME corrió 4 escenarios, 2 de ellos en los que Ituango entra y se cumple ampliamente con la meta de emisiones del sector eléctrico, y 2 de ellos donde Ituango sencillamente no entra. Ituango nunca entra, se aborta el proyecto. Y lo que vemos es que en esos 2 escenarios no se estaría cumpliendo con la meta de emisiones que se trazó el gobierno en el COP21. Esa meta son 13.5 millones de toneladas de CO2 año. En uno de ellos estaríamos en 21, en otro estaríamos en 17.1, porque además la métrica es contra niño, es decir, se tiene que simular que en el 2030 hay un niño. Eso es lo que demanda el decreto 570 que se haga a efectos de cumplir con ese objetivo. ¿Esto qué forzaría? Por supuesto, las subastas adicionales de fuentes no convencionales de energía renovable, es decir, el mercado empezaría a contar cada vez más y cada vez más con fuentes no convencionales de energías renovables, que deprimiría el precio porque son energías que tienen costo variable muy cercano a cero, pero que aportarían a contribuir con esa meta del país. O lo otro que se podría hacer es lo que mencionaba al principio de la conferencia, y es básicamente canjear contra otros sectores y pedirles que se logre abatir más en otros sectores, como por ejemplo el de transporte. Ustedes mismos podrían contribuir a ello a partir del alcohol carburante. Ese sería un buen trade-off, creería yo. Bueno, ¿cómo ha sido el comportamiento histórico de los precios de bolsa y de los contratos? Aquí en la gráfica superior pues la puse después del niño para no tener en cuenta esas distorsiones causadas por el niño de finales del 2015, principios del 2016. Lo que vemos es que en principio los precios de los contratos han sido relativamente estables. El promedio de los precios de los contratos está en 179 pesos el kilovatio hora. Ahí pues están desagregados entre usuarios regulados y no regulados, no voy a entrar en ese detalle ahora. Y me atreví a hacer una proyección de precios para ver qué sucedería con la subasta que viene en el 2022 de energías renovables, de cargo por confiabilidad, si eventualmente entra Ituango con un retraso de un poco más de 5 años en el 2024, y lo que vemos es que los precios frente a esos 179 pesos promedio de los contratos de hoy
pues estarían relativamente bajos. De pronto la gente pensaría un poquito en una mayor exposición a los precios de bolsa que en contratarse a los precios actuales. Muy bien, en materia de plazos de los contratos, yo creo que ahí hay una buena noticia también para el sector. Hace 3 años no se veían sino contratos a 1 o 2 años, máximo a 3 años. En este momento ya los contratos en el sector eléctrico son de mayor plazo, se ven contratos entre 5 y 10 años y una poca porción de contratos a 10 años. Quiere decir que se ha ido profundizando, que hay mayor liquidez de contratos en el mercado. Eso es una buena noticia también de cara al potencial cierre financiero de los proyectos. Tomando como referente las ventas de energía de los últimos 12 meses, y me refiero a las gráficas de abajo, lo que vemos es que el 52% de las ventas se dio en contratos al sector regulado, el 27% al sector no regulado y un 21% de las ventas se originó en bolsa, en transacciones en bolsa. Si nos paramos al 2022 de cara a la subasta del Ministerio de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables, lo que vemos es que esos 3.400 y pico de gigavatios hora que se pretenden subastar representarían cerca del 4.2% del mercado de energía. Es decir, eso entraría obviamente a restarle la porción de energía que se vende por bolsa y no por contratos. Pero todavía quedaría un 17% de la energía que se está vendiendo por bolsa y que está expuesta eventualmente a las fluctuaciones de un niño intenso. Nadie quiere estar expuesto a ese tipo de situaciones y ese es el potencial a capturar para este tipo de proyectos post subasta del Ministerio. Esto quiere decir que si hay subastas posteriores a la que se va a realizar ahora para energía en el 22, pues ahí todavía hay un potencial a capturar de las ventas que hoy por hoy se realizan en bolsa. Bueno, también me puse a la tarea de hacer una simulación financiera de cuál es el precio de los contratos que se requieren para viabilizar las tecnologías de las fuentes no convencionales de energías renovables. Y entonces hicimos el ejercicio para una pequeña central hidroeléctrica, para una planta eólica, para una planta solar fotovoltaica, y lo que vemos es que los precios de cierre de esos contratos para que sean viables financieramente en promedio son 162 pesos kilovatio hora. Si esos 162 pesos kilovatio hora se los aplicáramos a un proyecto de cogeneración y ese proyecto de cogeneración adicionalmente lo subastáramos en la subasta del cargo por confiabilidad, es decir, resultara con asignación de energía en las, ya me están jalando acá las orejas, tendría un retorno mayor al 20%. Esto es básicamente porque los proyectos de cogeneración caen en el mejor de los mundos, lo hablábamos esta mañana, son proyectos que califican como fuentes no convencionales de energías renovables, tienen costos variables bajos, que es lo que caracteriza ese tipo de fuentes, pero adicionalmente tienen la firmeza de las tecnologías convencionales. Aquí 2 diapositivas más y termino, simplemente para señalar el potencial de cogeneración que hay en el país. Nos hemos puesto como una especie de talanquera mental de quedarnos en los 20 megavatios, en los 19.9 para ser declarados como planta menor y recaudar el CERE, pero eso no es una promesa indefinida por parte de la CREC. De hecho ya vimos amenazas hace unos años a ese mecanismo. Cuando en realidad hay ingenios que pueden estar cogenerando con excedentes a la red del orden de 60 megas, 40 megas, pues aquí vemos esto. Y si tomáramos los índices del doctor Peter Rain, que los vimos en la presentación pasada, que se puede llegar hasta 155 kilovatios hora por tonelada de caña, pues esas cifras de la derecha serían el doble. Entonces, pues básicamente es... Y me voy a saltar esta diapositiva, queda en la memoria, y aquí me voy a remitir solamente a la conclusión final, y es que es el momento de apostar al mercado de confiabilidad y salir del paradigma mental que históricamente le ha impuesto una talanquera a los proyectos de 20 megavatios
de excedentes de cogeneración. Es decir, están los instrumentos, están las subastas de las fuentes no convencionales de energías renovables, están las subastas del cargo por confiabilidad que aparentemente se van a hacer de forma anual porque renunciaban a las subastas de los proyectos GPPS en la última declaración. Están todos los elementos para que los ingenios empiecen a apostar a mayor escala a este tipo de proyectos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación a este importante espacio académico que ustedes tienen para revisar los aspectos del sector en donde pueden aprovechar las oportunidades. A mí me han invitado para este panel a hablar de los aspectos regulatorios y de cómo evoluciona el sector, o cómo se espera que evolucione el sector en los próximos años y qué oportunidades hay ahí para el negocio de energía desde el sector azucarero. Yo desde hace muchos años he tenido la posibilidad de estar de cerca de este sector, acompañando a algunos de los ingenios en el proceso de comercialización de la energía, y me ha maravillado una cosa que señaló Carlos en su intervención, y es que el sector tiene, desde hace muchos años, tiene la gran oportunidad de contar con energía renovable, que hoy tiene unos incentivos adicionales, y ya voy a referirme a eso, pero además tienen un elemento fundamental, y es que tienen firmeza, y esa firmeza es un elemento que desde hace muchos años se valora muchísimo en el sector eléctrico colombiano. Para usar un término más o menos coloquial, el sector desde hace muchos años le pregunta a los desarrolladores de proyectos: dime cómo generas y te diré cuánto vale tu energía. Porque desde que introdujimos el mercado eléctrico en Colombia, la valoración de la energía obedece necesariamente a las fuerzas de oferta y demanda. Y ahí quiero hacer la primera reflexión que el doctor Rein lo mencionó por allá tangencialmente en su intervención. Una de las grandes barreras que hay en otros lugares del mundo para desarrollar proyectos de aprovechamientos energéticos como el que ustedes pueden hacer como sector azucarero, gran generador de biomasa, y otros sectores que también generan biomasa en el país, es la existencia o no de un mercado. Y en Colombia el mercado está hace más de 20 años, y hace más de 15 por lo menos, para que no digamos desde el inicio del mercado, pero hace más de 15, el mercado ha entendido que definitivamente la demanda y la oferta marcan muchísimo en cómo valorar la energía. Por supuesto, el tema de competencia y el tema de mercado centralizado, o de concesiones más bien, marca una gran diferencia en el desarrollo de las renovables en Colombia con relación a otros países del mundo. Pero yo quiero resaltar un primer elemento fundamental en cómo se van desarrollando las fuentes renovables no convencionales en el mundo y cómo se desarrollan en Colombia. Charlábamos con Carlos Andrés antes de la charla, antes de entrar al panel. Decíamos, Colombia tiene un privilegio que muy pocos países en el mundo tienen. Colombia tiene, sumábamos 7 energéticos por encima, digamos, de las tecnologías que hoy a nivel de precios están más competitivas. Colombia tiene agua, carbón, gas, tiene biomasa, tiene sol, tiene viento y tiene geotermia. 7 recursos energéticos fuertes. Los tiene que desarrollar todos. Entonces el país empieza a tomar una serie de decisiones, como lo mostró él, impulsado por otros inductores de mercado o de política pública. Cambio climático. Entonces ha cogido, digamos, una carrera, un término de el país está trazado en temas de fuentes renovables no convencionales. Y se está obviando esos 300 megavatios, casi 300 megavatios que señalaba Johan,
de capacidad instalada desde hace muchos años, o que se habían ido desarrollando desde hace varios años, y no necesariamente por la ley 1715, pero además otros energéticos renovables, combustibles líquidos, digamos, renovables como el biodiesel, el etanol y otra serie de cosas que el país viene desarrollando. Claro, si nos vamos a eólico y a solar, ahí tenemos un rezago, pero un rezago ¿por qué? Y es un tema que es importante tener claro para saber hacia dónde va el país y hacia dónde debe ir el país. Yo diría que no estamos rezagados, porque uno llega tarde cuando está citado a una hora y no llega. Pero el desarrollo de este tipo de tecnologías en Colombia se ha venido enfatizando en los últimos años, se ha venido reclamando más en los últimos años, porque estas tecnologías empiezan a ser competitivas frente a esos otros energéticos que mencioné que ha desarrollado el país eficientemente. El país tiene un potencial hidrológico altísimo que todavía le falta desarrollar. Tiene un potencial en el sector de biomasa que le falta desarrollar. No solamente en el sector azucarero como se mostró, sino también, por ejemplo, en el sector palmicultor. El balance del sector palmicultor es de más de 350 megas. Pero les voy a hacer una reflexión adicional. ¿Cuántas hectáreas puede reforestar Colombia con fines energéticos? Eso ni siquiera lo sabemos. Eso ni siquiera lo tenemos contabilizado. Esta semana hablaba con un posible inversionista de una reforestadora que me decía: oye, queremos meternos al tema de energía, pero es que a nosotros nos preocupa que el gobierno nacional no ve el sector de la biomasa a partir de reforestación, no la biomasa residual, sino a partir de reforestación o de cultivos energéticos, no la ve como parte de la matriz. Y le dije: no se preocupe, no la ve porque ni siquiera sabe cuánto hay, porque es que es tanto el potencial que no se atreve a poner una cifra. Entonces, miremos que el tema no es de que si se han tomado decisiones o no para que estas tecnologías entren al país, es el país ha venido desarrollando energéticos que tiene de bajo costo en la medida de sus necesidades y en la medida de sus posibilidades económicas. Para cerrar esta reflexión, simplemente quiero contrastar con un país como Uruguay o como Chile, que son los grandes referentes de la región en incorporación de este tipo de tecnologías. ¿Qué hace Uruguay cuando va a tomar la decisión de la primera subasta de energías renovables? Dice: necesito expandir mi sistema, no tengo gas, tengo que importarlo, no tengo carbón, tengo que importarlo, se me está acabando la capacidad de generar con agua, ¿qué me queda? Viento y sol. ¿Qué hago? Pues hago una subasta para renovables, porque es que eso es lo que tengo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que contextualizar, de que tenemos un mercado en competencia donde las tecnologías hasta ahora no han tenido una diferenciación clara a nivel de participación en el mercado, y que nosotros, ese mercado en competencia es el que nos determina cómo se compra la energía o cómo se negocia la energía para efectos de atender a los usuarios finales, y no como en otros países en donde esa demanda de energía está concesionada y no importa cuánto hay que pagarle al generador, esa demanda paga. Nosotros tenemos un mercado en competencia también en la demanda de energía, y esa demanda de energía decide con quién se va en el momento de comprar a un comercializador. Eso es un tema importante entonces para tener en cuenta de hacia dónde debemos ir. El desarrollo del sector energético, de los negocios de energía en el sector azucarero y en general en el sector agroindustrial ha tenido fases diferentes, y como en todos los negocios uno ve empresas que tienen unas decisiones más de avanzada y otros que están a la expectativa de lo que está pasando. El sector de la energía eléctrica, no de la energía, porque ustedes en principio son fuente de energía, azúcar, etanol, energía eléctrica, etc. El sector de la energía eléctrica para el mundo de los ingenios en Colombia ha venido teniendo una curva de aprendizaje muy importante. Hay empresas que todavía
dudan al momento de tomar las decisiones. Y es normal. Lo señalaban, tal vez el doctor Rey también en su intervención, es necesario incrementar el conocimiento para estas oportunidades que se abren. La capacidad técnica de los sectores agroindustriales en Colombia no se discute desde el punto de vista del agro, de la posibilidad de desarrollar el negocio para el cual fueron creadas las empresas. Y entonces, como es natural en la vida, incursionar en otros sectores implica riesgos. Y en la medida en que yo sea capaz de asumir esos riesgos, y lo mencionaba bien Johan en su introducción, en la medida en que yo sea capaz de asumir un mayor nivel de riesgos, puedo esperar una mayor rentabilidad, como todos los negocios. Entonces, ¿cómo hago yo para asumir riesgos sin estar expuesto a esos riesgos? Aprendiendo a administrarlos. ¿Y cómo administro riesgos? Con conocimiento. Entonces, como todos los negocios, el mundo de la energía eléctrica es un mundo de riesgos, pero es un mundo que se deja administrar. Esos riesgos se dejan administrar. El conocimiento está, las fuentes de conocimiento existen, y eso es importante tenerlo en cuenta para lo que viene en temas regulatorios. Voy a hablar entonces de qué se viene, porque eso fue lo que me invitaron. Pues ya tenemos los incentivos tributarios de 17-15, incentivos a la inversión, y entonces viene, bueno, pero entonces ¿qué más hace falta? ¿Por qué los proyectos no se desarrollan? Y uno puede hacer una lista de temas pendientes. Ya las subastas de contratación de energía media se están desarrollando. Entonces uno diría, bueno, otro que está chuleado. Pero ahí no termina la lista. Voy a hablar en el desarrollo de proyectos primero, y luego que también tiene que ver con regulación, y luego en el tema del mercado de energía como tal. Desarrollo de proyectos, que para ustedes eso ya está resuelto hace mucho tiempo. Tema ambiental, tema social. Ese es un gran reto para este tipo de tecnologías, porque contrario a lo que la gente piensa, de que no, pues es que estos son paneles solares, no, estos son generadores eólicos. Claro, pues para hablar de las dos tecnologías que se le vienen a la cabeza, así como la pregunta de Johan, ¿qué se le viene a la cabeza a usted con energía? Si uno le pregunta a las personas qué se le viene a usted con fuentes no convencionales de energía renovable, la mayoría se refieren a eólico y a solar. Muy pocos consideran biomasa, obviamente los conocedores del sector sí, pero la gente del común señala eólico y solar. Entonces la gente piensa que, lo voy a decir coloquialmente, que esto es espejitos y ventiladores, ¿cierto? Y resulta que esta granja de espejitos que hay aquí a pocos kilómetros ocupa casi 11 hectáreas y son 9 megavatios de capacidad instalada. 9 megavatios, lo que ustedes pueden generar en un ingenio de molienda mediano, ustedes, digamos que el área la tienen intervenida para otros fines, para el fin agrícola, pero para generación de energía lo que ocupan es muy poco. Pero además eso genera el 15% del tiempo, el 16% del tiempo. Firmeza. Esa capacidad instalada que ustedes pueden tener, esos mismos 9 megavatios instalados en ustedes representa 6 veces la energía que tiene una granja solar, fácilmente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que eso también genera impactos al medio ambiente, ocupación de espacio y demás. Yo no estoy diciendo que sean horribles y que no se pueden desarrollar, porque la semana pasada señalé, digamos, aspectos que hay que considerar en el desarrollo de proyectos eólicos, solares y de todas las tecnologías, y salieron a decir es que yo me oponía al desarrollo de energía solar. No, para nada. Lo que estoy diciendo es, todas las tecnologías tienen complejidades, todas tienen aspectos a revisar, y en el ambiental y social hay muchos temas que hay que resolver. Ruido en el eólico, especies migratorias en el eólico, en algunas zonas hablan de reflejo, en lo solar. Entonces todo esto hay que mirarlo con mucho detenimiento y ajustar, como en todas las tecnologías, como cuando vamos a desarrollar una planta hidroeléctrica, cuando vamos a desarrollar una planta termoeléctrica, mirar cómo se deben mitigar y compensar esos efectos ambientales que hay.
Entonces existen también retos allá. La diferencia es que para estas nuevas tecnologías apenas vamos a empezar a conocerlas, apenas vamos a desarrollar la regulación. Entonces hoy es un reto para las corporaciones ambientales o para la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental, la ANLA, saber cómo vamos a evaluar esas tecnologías, porque no las conocemos todavía. Una curva de aprendizaje importante y una regulación pendiente. Cuando hablan de regulación, todo el mundo piensa que solamente el tema es mercado eléctrico. No, la regulación ambiental también está por desarrollarse en muchos aspectos para este tipo de tecnologías. Como les digo, para ustedes en biomasa ya hay un camino andado, sobre todo porque ustedes además se asemejan más a tecnologías térmicas cuando vamos a hablar de aprovechamiento energético como tal. Sigamos entonces. Usos del suelo, permisos para uso del suelo, permisos de construcción, todo eso lo tienen que desarrollar ya no a nivel nacional, los municipios. Entonces la revisión de los planes de ordenamiento territorial, todo esto son temas que tienen que mirarse a la hora de hablar de regulación para este tipo de tecnologías. Voy a enfocarme ya a los temas que atañen a todas las tecnologías independientes de lo que sean y que ahí se abren nuevas oportunidades. Carlos señalaba que la resolución 5 del 2010 debe revisarse para efectos de poder participar, para que los cogeneradores puedan participar en las subastas que se vienen de energía media. Hay que mirar ahí porque la resolución 5 establece una serie de posibilidades que de pronto ya están definidas, las herramientas para que puedan participar en las subastas que se vienen. Lo que es claro es que el espacio para confiabilidad está abierto desde hace muchos años y está abierto a través de una cosa que algunos de los que han estudiado ya el tema saben que existe, que se llama la garantía de potencia, pero al cual le huyen porque se entiende que garantía de potencia es que yo tengo que asegurar que voy a entregar esa energía todo el tiempo. Y hay que entender a qué se refieren este tipo de términos en la regulación. Entonces ese espacio existe, la posibilidad de participar en el mercado de confiabilidad existe desde hace muchos años. El temor de pasar los 20 megavatios es lo que frena a las empresas. Ese es el temor. Y ese temor muy dado por el desconocimiento, digamos, de la norma en su contexto general. Insisto, no es un tema, no lo quiero mirar descalificando a las empresas, sino simplemente, digamos, no han profundizado en ese conocimiento que se requiere para poder asumir esos riesgos, pero están las posibilidades y están las herramientas para poder entrar. Ahora venimos a la optimización de los recursos, otro gran elemento pendiente en el tema de renovables. Carlos también señaló un tema importante, ese límite del 20, que como lo dijo en el año 2013, 2014, ya la CRE hizo el primer intento de eliminarlo, y que a mí me llamaban algunos de los ingenios con los que tuve la oportunidad de asesorar hace unos años y me decían, Jorge, ¿y entonces aquí qué nos va a pasar? Y no va a nada. Ustedes tienen firmeza, no se preocupen por eso. Eso preocúpense para los PCHs, que la firmeza que podrán alcanzar será el 30% de la capacidad instalada. Eso sí, porque ellos van a tener un ingreso del 30% con respecto a lo que reciben de cargo hoy por la venta en contratos. Pero ese tipo de riesgos no existe o es más administrable para empresas que tienen la capacidad de generar energía con firmeza como ustedes. Entonces viene el otro tema, bueno, y el 20 si me lo eliminan, entonces me van a obligar a participar en un despacho. Y eso es un gran cambio que está esperando el sector, pero no para ustedes, no para las eólicas y para las solares, para el sector. Hay dos temas fundamentales que vienen con lo que se ha denominado el despacho intradiario. ¿Qué es el despacho intradiario? Hoy la bolsa de energía, hoy los que compiten en ese mercado, tienen que presentar la oferta el día antes y les dicen desde casi 18 horas antes cómo van a generar el día siguiente. Y el precio de oferta marca la forma en que van a generar. Y ahí acaba el proceso de optimización. Pero resulta que hoy ese modelo de despacho está quedando obsoleto.
Porque hoy cada vez más vamos a tener recursos de generación, viento, sol, que no se pueden predecir con tanta anticipación. Ya Colombia lo ha manejado con las PCHs y lo aprendió a administrar, pero ahora vienen otros recursos con una altísima variabilidad que no se puede anticipar cómo van a llegar y que de ninguna manera se pueden almacenar. El agua, por lo menos en algunas plantas filo de agua, no se puede pasar de un día para otro el agua, pero sí se puede pasar entre horas. Ese riesgo entonces de no poder almacenar el recurso va a ser, digamos, optimizado de otra manera en el mercado intradiario. Eso es de lo que se denomina el mercado intradiario, una posibilidad de ajuste del despacho, de cómo se utiliza el recurso y por ende cómo va variando el precio durante el día, lo que hoy no se puede hacer. Y el otro gran elemento que aparece ahí es la participación activa de la demanda. Y hoy se está viendo la participación de la demanda como demanda desconectable o voluntaria, o sea, yo puedo reducir mi consumo y eso me lo pagan. Pero la participación activa de la demanda es que yo puedo ofrecer que desconecto energía todos los días y eso me lo van a pagar a como esté en el mercado. Y ahí se abren nuevas oportunidades para la demanda. Entonces, todo este gran cambio de modelo de despacho es el gran cambio que espera el sector. Insisto, no para las renovables solamente, para todo el sector. Se viene discutiendo desde hace varios años y se espera que de esta manera estas tecnologías se incorporen de mejor manera. Ese es un gran tema que se viene para el sector eléctrico colombiano, pero en donde las posibilidades que van a tener ustedes son muy grandes, porque ustedes, además de tener firmeza, tienen la posibilidad de almacenar el recurso con el que generan. Eso les da movilidad. Ustedes pueden decidir en qué momento utilizan el recurso, cómo optimizar el precio de venta. ¿Sí? Entonces eso da una gran diferencia con aquellos recursos que no se pueden almacenar, con aquellos recursos que tienen una alta variabilidad. Y ahí es donde radica la gran competitividad del sector de biomasa en general con relación a los otros renovables no convencionales. La posibilidad de almacenar y que ese almacenamiento me da muchísima más firmeza, pero me da la posibilidad de escoger en qué momento vendo. El sol no da esa posibilidad. Eso es un elemento muy importante entonces para todo lo que se viene. Yo no quiero, digamos, entrar en otros detalles del sector, simplemente señalar estos que les mencioné, porque son los determinantes del futuro del precio de la energía en Colombia. No solamente lo que mencionó Carlos, que además es un análisis bien interesante, y ahí para cerrar quiero hacer una reflexión. Hidroituango nos presenta un panorama con Hidroituango estamos en un mercado de compradores. Sin Hidroituango estamos en un mercado de vendedores. ¿Qué quiero decir con eso? En presencia de Hidroituango y de los renovables no convencionales va a haber una oferta importante de recursos con costo variable bajo. Entonces ahí los compradores van a tener la posibilidad de poner precio. Yo no compro por encima de tal valor. En ausencia de Hidroituango, en un atraso importante de Hidroituango, y además algo que nadie ha considerado, porque todo el mundo considera que es muy fácil que las renovables no convencionales entren al sistema. Yo soy de los primeros que quiero que esas tecnologías entren al sistema, pero quiero recordarles que para que esas tecnologías entren al sistema no solamente se requiere que se instalen los parques de generación, las granjas solares, también se requiere la red para interconectarlos. Esa red que nos trae la energía de donde tenemos gran potencial de generación, pero baja demanda. Esa red que puede tardar 6 o 7 años en desarrollarse, ojalá me equivoque, pero que por temas ambientales y sociales podemos tener dificultades en su desarrollo. Y sin esa red, esos recursos no van a entrar.
Entonces se tiene que dar no solamente que la subasta cierre, que se desarrollen los proyectos, sino que la red eléctrica nacional esté preparada para recibir esa energía. Y eso nos pone en situaciones en donde ustedes tienen grandes oportunidades de aprovechar, porque ustedes están cerca de la demanda, porque ustedes tienen un potencial energético muy grande y tienen la posibilidad de aprovechar esos desarrollos. Entonces, ese panorama que mostraban de costos variables bajos en el futuro puede ser cambiado dramáticamente por condiciones en donde los primeros años de operación, de aquí al 23 o 24, pueden tener grandes oportunidades para quienes puedan desarrollar proyectos hoy con una alta firmeza y con una administración del recurso que no dependa de variables hidrológicas como las que dependen otros recursos. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos para las preguntas.